En enero de 1933, Adolf Hitler llegó a la Cancillería con un ejército limitado a 100.000 hombres. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania disponer de tanques, artillería pesada y aviación de combate. Su marina había quedado limitada a una flota reducida y sin submarinos, y tampoco podía existir un Estado Mayor General oficial. Después de la derrota de 1918, la planificación militar tuvo que ocultarse tras organismos con otros nombres. La producción de armas, además, seguía sometida a restricciones internacionales. Pero la derrota no había borrado las ambiciones militares. Antes de Hitler, buena parte de los mandos y de los sectores nacionalistas ya buscaba sortear aquellas restricciones y reconstruir el potencial bélico alemán. El régimen nacionalsocialista no inventó ese deseo de rearme. Lo que cambió fue la velocidad y la decisión política para convertirlo en una realidad. Hitler presentó su llegada como el comienzo de una nueva etapa, mientras la propaganda hablaba de recuperar un liderazgo fuerte y de sacudirse la humillación impuesta por los vencedores de la Gran Guerra. En público, Alemania fingía respetar Versalles. Por debajo, el rearme avanzaba protegido por trámites administrativos y programas de obras públicas. La prioridad inicial era ganar tiempo, evitar un choque directo con las potencias occidentales y al mismo tiempo preparar una expansión mucho mayor. Tampoco todo empezó desde cero. Durante la República de Weimar se habían mantenido vínculos secretos con la Unión Soviética, donde se probaban armas lejos de la supervisión internacional. Bajo Hitler, aquellas prácticas crecieron y dejaron de ser maniobras aisladas. El rearme empezó a mezclarse con la reconstrucción económica. Las fábricas de armamento y las obras públicas ofrecían empleo, pero también levantaban una infraestructura industrial preparada para producir material militar. El salto decisivo llegó en 1935. Hitler anunció el servicio militar obligatorio y convirtió la Reichswehr en la Wehrmacht. El ejército pasó a organizarse en divisiones más grandes, mientras aparecían unidades blindadas y motorizadas. Ese mismo año, la Luftwaffe, que ya se desarrollaba en secreto, fue creada oficialmente. El Estado comenzó a dedicar recursos enormes a una aviación militar moderna. La Kriegsmarine avanzó con más cautela, limitada por el presupuesto y por la estrategia. Aún así, inició la construcción de nuevos submarinos y proyectó una flota de superficie más poderosa. El Heer, es decir, el Ejército de Tierra, fue el primero en crecer a gran escala. De los 100.000 hombres permitidos por Versalles, pasó a reunir varios millones en pocos años. Se formaron divisiones de infantería, blindadas y motorizadas. También reabrieron las escuelas de oficiales y se elaboraron doctrinas pensadas para escapar de la guerra de posiciones que había dominado el frente entre 1914 y 1918. La alternativa era una guerra rápida, con los blindados y los aviones en el centro de la operación. Bajo Hermann Göring, la Luftwaffe se convirtió en la imagen más visible del nuevo poder militar alemán. Desde el principio impulsó cazas como el Messerschmitt 109, bombarderos en picado como el Junkers 87 Stuka y bombarderos medios como el Heinkel 111. No se trataba solo de igualar a otras potencias. Esos aparatos debían imponer una forma distinta de combatir. Apoyar directamente a las tropas de tierra, golpear las concentraciones enemigas y desorganizar sus defensas. La Luftwaffe se empleó sobre todo integrada en operaciones terrestres, no como un arma estratégica independiente. En el mar, sin embargo, Alemania tenía menos margen de maniobra. Alemania no podía competir con la cantidad de buques de la Marina Real Británica. Por eso apostó sobre todo por los submarinos. En 1935 firmó con Gran Bretaña un acuerdo naval que, en teoría, fijaba límites para la flota alemana. En la práctica, aquel marco sirvió también para justificar una ampliación de la construcción naval. El proyecto más ambicioso, conocido como Plan Z, incluía grandes acorazados y portaaviones. Cuando comenzó la guerra, solo una parte del programa estaba terminada. Los submarinos ofrecían algo más inmediato, una herramienta de guerra asimétrica capaz de amenazar las rutas de abastecimiento enemigas. Todo ese esfuerzo iba acompañado por una doctrina nacida del trauma de las trincheras y del estancamiento. Para muchos oficiales alemanes, el próximo conflicto debía resolverse deprisa, coordinando todos los medios disponibles. De esa búsqueda surgió la idea de la Blitzkrieg, la guerra relámpago.
No era un plan único escrito en un manual, sino un conjunto de principios basados en la sorpresa, la velocidad y la coordinación. Los tanques y las tropas motorizadas debían abrir una brecha en las líneas enemigas. La aviación golpearía los puntos decisivos y sembraría el desorden en la retaguardia. Después, la infantería ocuparía y consolidaría el terreno conquistado. El objetivo consistía en romper el equilibrio antes de que el adversario pudiera reorganizarse. Era una ruptura con la guerra de desgaste clásica. En lugar de consumir lentamente al enemigo mediante una acumulación de fuerzas, buscaba provocar un colapso rápido de su capacidad de resistencia. Para conseguirlo, hacían falta planificación minuciosa, logística eficaz y una coordinación estrecha entre ramas militares a esa escala. Durante la segunda mitad de los años 30, la Wehrmacht todavía estaba formándose y carecía de muchos recursos. Aún así, la doctrina de la guerra relámpago ya servía de base para instruir a oficiales y soldados. Hitler acompañó el rearme con un discurso público de paz y de revisión justa del orden internacional. La realidad iba en otra dirección. El Estado entero se orientaba hacia la expansión militar. Para ocultar su coste, el régimen recurrió a mecanismos financieros como los llamados efectos MEFO. Eran letras de cambio emitidas por una empresa ficticia, capaces de financiar la producción de armas sin que el gasto apareciera de forma clara en los presupuestos oficiales. Así se escondía el ritmo real del rearme y se evitaba una crisis económica inmediata, mientras la maquinaria militar crecía a gran velocidad. La economía se adaptó a esas necesidades. La industria pesada, el acero y la investigación sobre combustibles y materiales sintéticos quedaron bajo control estatal. La agricultura también se orientó hacia la autosuficiencia, con la intención de asegurar el suministro de alimentos. En 1936, el llamado Plan Cuatrienal convirtió la preparación económica en una prioridad militar. Alemania debía reducir su dependencia de las importaciones y reunir recursos para sostener una guerra prolongada. El objetivo era estar lista en el corto plazo. Aunque algunos mandos militares recelaban del ritmo impuesto por Hitler, el alto mando terminó adaptándose. Los generales que habían vivido la Primera Guerra Mundial conocían el peligro de precipitar un conflicto. Aún así, la autoridad del régimen y sus primeros éxitos diplomáticos alimentaron la confianza en una nueva guerra en Europa. Durante los años de Weimar, el ejército había procurado mantenerse en segundo plano. Ahora pasaba a sostener un Estado que se concebía a sí mismo como una comunidad militarizada. Las potencias vecinas observaban el rearme alemán con creciente inquietud. Pero la política de apaciguamiento y el miedo a otra guerra permitieron que Berlín ampliara sus capacidades sin encontrar una oposición inmediata. Para 1939, la Wehrmacht ya reunía varios millones de hombres, divisiones modernas, una gran fuerza aérea y una marina en expansión. Lo que había empezado como un programa de obras públicas que ocultaba el rearme, terminó convertido en una máquina de guerra lista para entrar en acción. Y detrás de ella estaba la gran mentira del Reich, el pretexto para invadir Polonia y desencadenar el conflicto. Desde la primavera de 1939, la discusión dentro del alto mando alemán ya no era si Polonia sería atacada, sino cuándo. En abril, Hitler dio instrucciones para una acción rápida y decisiva contra el país vecino del este. La operación perseguía algo más que una victoria militar. El régimen quería imponer una solución definitiva al llamado problema polaco, concebido al mismo tiempo en términos territoriales e ideológicos. Las órdenes exigían quebrar desde el primer día la capacidad defensiva de Polonia, destruir sus estructuras administrativas y demostrar que no se trataba de una campaña limitada. Para lograrlo, el ejército necesitaba una organización minuciosa. A mediados de ese año, los planes estaban listos para la campaña más rápida que Europa había visto hasta entonces. Las tropas se concentraron en varios puntos estratégicos de la frontera. La Wehrmacht disponía de una superioridad abrumadora, alrededor de 1,5 millones de hombres, casi 2.500 tanques y más de 2.000 aviones. En la movilización participaron el ejército de tierra, la Luftwaffe y la Kriegsmarine, aunque esta última tendría un papel más limitado por el carácter terrestre de la guerra. La preparación exigía coordinar estrechamente las fuerzas terrestres y aéreas,
Así, el concepto de guerra relámpago, desarrollado durante los años anteriores, encontró su primera aplicación práctica en esta operación. Todavía no era una doctrina formal, pero la fórmula ya estaba clara. Ataques rápidos, profundos y coordinados, apoyados por un uso intensivo de la aviación. Las divisiones Panzer, protegidas desde el aire, intentarían penetrar cuanto antes en el interior de Polonia. La idea era rebasar las líneas defensivas y sembrar el desconcierto en la retaguardia. El régimen también preparó el terreno político. Semanas antes de la invasión, su aparato de propaganda presentó a Polonia como una posible agresora y exageró varios incidentes fronterizos para crear una sensación de amenaza inmediata. El montaje más conocido fue el incidente de Gleiwitz. Fuerzas alemanas disfrazadas de polacos simularon un ataque contra una emisora de radio alemana. El episodio se presentó ante el mundo como una provocación polaca y sirvió de pretexto inmediato para lanzar la ofensiva. A las 4:45 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el ataque comenzó. La Luftwaffe golpeó posiciones estratégicas en el interior de Polonia, aeródromos, centros de comunicaciones y almacenes militares. Casi al mismo tiempo, las unidades terrestres cruzaron la frontera en varios frentes y buscaron envolver al enemigo desde los primeros minutos. Las divisiones Panzer avanzaron a gran velocidad, acompañadas por infantería motorizada que aseguraba las zonas conquistadas. El efecto fue devastador. En pocos días, las defensas polacas empezaron a desmoronarse. Las tropas alemanas evitaban quedar atrapadas en combates prolongados. Rodeaban los puntos de resistencia y seguían hacia el interior, dejando la limpieza y la consolidación a las unidades de retaguardia. Ese método mantuvo el avance sin agotar a las fuerzas principales. Aunque las unidades polacas resistieron en distintos lugares, no pudieron coordinarse con eficacia ni formar una línea defensiva coherente. La superioridad aérea alemana dificultó cualquier intento polaco de reorganización o contraataque. Dentro de Alemania, la propaganda describía la invasión como una operación preventiva, necesaria y justa. Los medios del Reich subrayaban supuestos abusos contra las minorías alemanas en territorio polaco y presentaban a Alemania como una víctima obligada a defenderse. Hitler repetía que la diplomacia había llegado a un punto muerto y que el ataque era la respuesta inevitable a las provocaciones polacas. Los noticiarios mostraban soldados sonrientes, columnas que avanzaban sin oposición y ciudades que, supuestamente, recibían bien a las tropas alemanas. Mientras tanto, las distintas ramas militares ajustaban su coordinación sobre el terreno. Las unidades móviles comunicaban sus progresos y pedían apoyo aéreo cuando encontraban resistencia. La Luftwaffe respondía con rapidez, eliminaba los obstáculos y mantenía el avance. Esa velocidad desbordó no solo a los polacos, sino también a los observadores internacionales. En cuestión de días, las fuerzas alemanas ya se habían internado profundamente en Polonia y cercaban Varsovia y otras ciudades decisivas. Berlín había preparado además el frente diplomático. Hitler se había asegurado de que la Unión Soviética no interviniera en defensa de Polonia mediante el pacto firmado en agosto entre ambas potencias. Oficialmente era un acuerdo de no agresión, pero contenía cláusulas secretas para repartirse el territorio polaco. Con ese entendimiento, Hitler redujo el riesgo de una guerra en dos frentes y pudo concentrar sus fuerzas en la campaña del Este. Confiaba en que Francia y Gran Bretaña reaccionarían con la misma cautela de episodios anteriores. Pero el cálculo diplomático falló en parte. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania para cumplir sus compromisos con Polonia. Durante semanas, sin embargo, no emprendieron una acción militar inmediata. En Occidente comenzó la llamada Guerra de Broma. Apenas hubo movimientos defensivos y casi ningún combate. Esa inacción permitió que Alemania siguiera avanzando sin temer un segundo frente. En territorio alemán, la noticia fue recibida entre el entusiasmo y la resignación. La propaganda ya había preparado el terreno. Presentaba la campaña como una causa justa y necesaria. Muchos ciudadanos la respaldaron, convencidos de que era la única salida para resolver los problemas pendientes con Polonia. Al mismo tiempo, el régimen activó la censura y el control de la información. Había que imponer un solo relato,
y acallar las voces discrepantes. Se exaltaban el sacrificio, la disciplina y el orgullo nacional. Las bajas se minimizaban, mientras los aspectos más duros quedaban fuera de escena. La campaña fue breve, pero intensa. El 17 de septiembre la Unión Soviética invadió el este de Polonia, cumpliendo el acuerdo alcanzado con Alemania. El ejército polaco ya estaba en retirada, y aquella ofensiva aceleró aún más su desintegración. Varsovia resistió hasta el final del mes, pero terminó capitulando después de un asedio acompañado por bombardeos constantes. La resistencia polaca fue valiente en muchos momentos, aunque quedó completamente superada por la superioridad técnica y organizativa del enemigo. A finales de septiembre, el mapa europeo había cambiado. Polonia quedó repartida entre Alemania y la Unión Soviética, y el mundo había entrado formalmente en guerra. Para el régimen nazi, la campaña demostraba la eficacia militar, la planificación estratégica y el control político. El modelo de guerra rápida había funcionado. Esa conclusión reforzó la confianza del alto mando en las operaciones futuras. La palabra Blitzkrieg todavía no formaba parte del lenguaje cotidiano, pero su lógica ya había sido aplicada con una eficacia brutal. La experiencia polaca se convirtió en un patrón que estudiar. Los generales revisaron cada fase de la operación para perfeccionar sus mecanismos antes de las próximas campañas. Las autoridades políticas presentaron el resultado como una prueba de la superioridad del sistema alemán. Hubo desfiles, se repartieron comunicados de victoria y se convirtió al soldado alemán en una figura de glorificación nacional. El éxito inicial alimentó una convicción peligrosa. El Reich tendría un destino expansionista inevitable y justificado, y cualquier obstáculo podría caer con la misma rapidez y determinación. Desde la perspectiva alemana, así comenzaba una guerra que el régimen esperaba ganar con rapidez. Pero el régimen ya había mostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar para alcanzar sus objetivos. La invasión de Polonia abrió la guerra mundial y puso en marcha una forma de combatir basada tanto en la velocidad, la sorpresa y la propaganda como en las armas. Se sucedían las victorias relámpago, mientras el Blitzkrieg se consolidaba y la Wehrmacht ascendía. En 1940, la estrategia alemana consistía en convertir la rapidez y la coordinación en sus principales instrumentos de victoria. Tras Polonia, el ejército dirigió la mirada hacia el oeste. El objetivo era derrotar a Francia y a sus aliados mediante una ofensiva que rompiera con la guerra tradicional de desgaste. La fórmula ya había funcionado en Polonia, pero ahora se aplicaría a una escala mucho mayor y con una precisión capaz de desconcertar a las potencias occidentales. La idea era sencilla y devastadora. Ataques aéreos y penetraciones terrestres, rápidas y profundas, que desorganizaran al enemigo antes de que pudiera reaccionar. En mayo de aquel año, la Wehrmacht atacó los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Aquellos países formaban parte del plan para rodear las defensas francesas. La línea Maginot, construida para resistir una invasión desde el este, quedó al margen cuando las fuerzas alemanas evitaron asaltarla de frente. En lugar de eso, avanzaron por las Ardenas, una zona boscosa que se consideraba inadecuada para grandes movimientos militares. La decisión resultó decisiva. Las divisiones Panzer abrieron brechas con rapidez, empujaron a las fuerzas aliadas hacia el norte y cortaron sus comunicaciones con la retaguardia. Los Países Bajos no resistieron mucho tiempo. El avance alemán, acompañado de intensos bombardeos, provocó el rápido derrumbe del ejército neerlandés. Róterdam fue bombardeada, y la amenaza de una destrucción total forzó la rendición. La velocidad de la ofensiva y la dureza de su impacto paralizaron cualquier respuesta coordinada. Bélgica, que también había intentado conservar la neutralidad, sufrió un destino parecido. Fuerzas belgas, británicas y francesas intentaron formar una línea defensiva, pero las maniobras alemanas, respaldadas por una movilidad notable, las envolvieron antes de que pudieran consolidar el frente. El golpe decisivo llegó con el avance por Sedán. Allí, las tropas alemanas cruzaron rápidamente el río Mosa y vencieron las defensas francesas. Una vez asegurado el paso, las unidades blindadas se lanzaron hacia el oeste, en dirección al Canal de la Mancha. Así cercaron a las fuerzas aliadas desplegadas en Bélgica y el norte de Francia. La rapidez del movimiento no dejó tiempo para reagruparse.
La moral y la estructura de mando comenzaron a desmoronarse. Dunkerque se convirtió entonces en la única salida. Las fuerzas británicas y parte del ejército francés habían quedado atrapadas contra la costa, así que comenzó una evacuación de emergencia. Alemania podía haber cerrado el cerco, pero el alto mando ordenó una breve pausa. Gracias a ella, cientos de miles de soldados aliados escaparon por mar. El motivo de aquella decisión sigue siendo objeto de debate, aunque no alteró el desenlace general de la campaña. Francia estaba dividida y sus fuerzas, desbordadas. El gobierno se derrumbó ante la velocidad del avance alemán. París fue ocupada sin una lucha prolongada y en junio el país solicitó un armisticio. La victoria militar fue completa y llegó con una rapidez que rompía por completo con los recuerdos de la Primera Guerra Mundial. En Alemania, el triunfo también se convirtió en una operación de propaganda. El régimen aprovechó la victoria para reforzar la imagen de invencibilidad del nuevo ejército alemán y la supuesta superioridad del sistema nacional socialista. En 1940, las victorias alemanas llenaban la radio y los noticiarios cinematográficos. La propaganda retrataba a Hitler como el dirigente que había doblegado a las viejas potencias, mientras los generales ascendían a héroes nacionales. Ese relato ayudó a cerrar filas dentro del país. Para una población que aún arrastraba la derrota de la Gran Guerra y la humillación del Tratado de Versalles, aquello se vivió como una revancha histórica. La moral se disparó y la confianza en el mando político y militar quedó firmemente asentada. De esa victoria nació una certeza peligrosa. El Reich podía imponerse en Europa si combinaba fuerza, velocidad y decisión. En los cuarteles, la campaña pareció confirmar por completo el modelo alemán. Las unidades blindadas, coordinadas con la aviación y sostenidas por una logística eficaz, habían demostrado que una guerra podía resolverse en semanas, no en años. La Luftwaffe debilitó al adversario y despejó el avance terrestre. Los mandos vieron su doctrina ejecutada con una precisión que consideraban incontestable. La coordinación entre mandos, la sorpresa táctica y la movilidad marcaron la diferencia. Enfrente, unas defensas rígidas y unas cadenas de mando más lentas quedaron atrapadas por el ritmo ofensivo. El enemigo no logró adaptarse. Esa distancia entre ambos métodos decidió la campaña. Pero la prensa prefería una versión más sencilla. Hablaba de pericia técnica y valor del soldado alemán, y escondía la compleja coordinación que sostenía cada avance. Los errores y las oportunidades desaprovechadas, como en Dunkerque, desaparecieron del relato. Todo encajaba en una secuencia supuestamente perfecta y calculada. El mensaje caló. El nuevo ejército alemán, rejuvenecido y profesionalizado, se presentaba como invencible. Las ciudades celebraron con desfiles y discursos. Tras años de crisis, se extendió una exaltación nacional y la sensación de que Alemania estaba reescribiendo la historia y dejando atrás su derrota reciente. El alto mando extrajo una conclusión aún más decisiva. La guerra relámpago no se entendió como una excepción afortunada, sino como una fórmula repetible. Ese optimismo pasó directamente a los planes siguientes. Se creyó que cualquier frente cedería si recibía la presión adecuada. La confianza en aquella superioridad táctica empezó así a condicionar decisiones futuras. Esa seguridad pesaría tanto en el este como en otros escenarios. La campaña de Francia amplió el territorio bajo control del Reich, pero también cambió la manera de entender la guerra. Dentro del régimen, muchos tomaron la victoria como prueba de que Europa había quedado a merced de Alemania y de que bastaban rapidez y voluntad para vencer a cualquier enemigo. La moral del ejército alcanzó su punto más alto. Aquella campaña veloz, exitosa y presentada como limpia chocaba con el recuerdo de la contienda anterior, cuando cada metro costaba miles de vidas. Ahora las divisiones regresaban victoriosas, condecoradas y admiradas. El mando creyó posible imponer aquella nueva forma de combatir sin un desgaste prolongado. La impresión reforzó la estructura interna de mando y la seguridad de la dirección política. La euforia de la victoria relámpago terminó de levantar el mito de la invencibilidad. Incluso la logística se leyó como una confirmación. Lejos de sus fronteras, el sistema de guerra alemán había mantenido en marcha los suministros y el equipo. También siguieron funcionando las reparaciones y el movimiento continuo de tropas. A ojos del mando,
Aquello demostraba que el Reich podía sostener operaciones largas mientras conservara la iniciativa y dictara el ritmo. Ejército, población y dirigentes acabaron compartiendo la misma convicción. El modelo funcionaba, la estrategia daba resultados y la guerra podía ganarse. La propaganda blindó ese consenso y borró cualquier duda del espacio público. El régimen presentó la expansión como el siguiente paso lógico. Cada avance de 1940 reforzaba la creencia de que la decisión política, la capacidad técnica y la doctrina ofensiva bastaban para conquistar Europa. Una victoria tan rápida y con tan poca resistencia aparente envalentonó al mando y a la sociedad. Al terminar el año, Alemania vivía en la cima de su confianza. La guerra relámpago dejó de verse como propaganda y pasó a considerarse una verdad respaldada por los hechos. Ese mito fijó el rumbo del conflicto y preparó el tono de lo que vendría. Pero entonces comenzó la batalla aérea. Tras las rápidas victorias alemanas en Europa Occidental, Hitler ordenó preparar la invasión del Reino Unido. El plan recibió el nombre de Operación León Marino y debía prolongar el triunfo obtenido en Francia. Esta vez, sin embargo, no bastaba con lanzar una ofensiva terrestre. El desembarco exigía dominar antes el aire y el mar. El mando alemán sabía que ninguna fuerza podía pisar suelo británico mientras la Real Fuerza Aérea siguiera operativa. Por eso ordenó a la Luftwaffe destruir por completo la defensa aérea británica antes de fijar la fecha definitiva del desembarco. La aviación alemana llegaba con amplia experiencia de campañas anteriores y esperaba cumplir la misión sin grandes dificultades. Al comenzar la ofensiva aérea, sus bombas buscaron objetivos militares, aeródromos, estaciones de radar y líneas de comunicación. El propósito era ir desmontando, golpe a golpe, la capacidad defensiva británica. Los ataques comenzaron en julio de 1940 y cobraron fuerza en agosto. Cada día, cientos de salidas cruzaban el canal para golpear las islas. Pero los británicos habían levantado una red defensiva mucho más sólida de lo previsto por Alemania. Contaban con alerta temprana por radar, y sus pilotos combatían cerca de sus propias bases. Los alemanes, en cambio, recorrían largas distancias y llegaban con menos tiempo útil para luchar. La superioridad táctica mostrada en tierra no se trasladó sin más al aire. La Luftwaffe disponía de numerosos aparatos, pero sus bombarderos eran lentos y vulnerables. Los cazas de escolta tenían un alcance limitado y muchas veces debían dejar atrás a los bombarderos antes de completar el trayecto. Entonces los bombarderos quedaban expuestos. Los cazas británicos aprovecharon esa grieta y derribaron gran cantidad de aviones enemigos. Pese a las pérdidas, la ofensiva siguió adelante. Alemania cambió los blancos y fue ajustando su estrategia. Durante varias semanas, la Luftwaffe castigó las instalaciones de radar con la esperanza de dejar ciega la defensa británica. Después concentró el fuego en los aeródromos, buscando que la Real Fuerza Aérea no pudiera responder. Pero la resistencia duró más de lo esperado. A comienzos de septiembre, el ataque cambió de rumbo y los bombarderos se dirigieron contra las grandes ciudades, sobre todo Londres. La decisión no obedecía únicamente a necesidades militares. También pretendía sembrar miedo, quebrar la moral de la población y forzar la rendición. No funcionó. Las incursiones causaron destrucción y víctimas civiles, pero la resistencia británica no cedió. La población aprendió a convivir con los ataques y la propaganda británica reforzó el ánimo colectivo. En las ciudades británicas se repartieron máscaras antigás, se prepararon refugios y se organizaron evacuaciones para los niños. Mientras los pilotos británicos seguían plantando cara a los alemanes, operaban cerca de sus propias bases y contaban con una red de apoyo lista para responder. Con esas ventajas, el combate empezó a desgastar a la Fuerza Aérea Alemana. En el alto mando alemán, la falta de resultados empezó a levantar dudas sobre la eficacia de la ofensiva. La confianza en una victoria rápida se fue apagando conforme aumentaban las pérdidas de aviones. La producción no lograba compensar el desgaste y los pilotos experimentados escaseaban. En contraste, la Real Fuerza Aérea Británica podía reponer sus aparatos con mayor rapidez, gracias a su industria adaptada a la guerra y a la ayuda exterior. Los cazas Spitfire y Hurricane demostraron su eficacia, mientras los escuadrones rotaban para evitar el agotamiento.
El panorama se volvió más inquietante cuando los informes de inteligencia mostraron que la ofensiva aérea no estaba cumpliendo sus objetivos. Las instalaciones decisivas de la defensa británica seguían operativas. Los aeródromos se reparaban con rapidez y las fábricas de aviones no habían parado. En vez de debilitar a la Real Fuerza Aérea, la campaña endureció su voluntad de resistir. Eso obligó a replantear la invasión terrestre. La Operación León Marino no fue cancelada oficialmente, pero quedó aplazada sin fecha y sus unidades empezaron a destinarse a otras tareas. Hitler aceptó que el Reino Unido no caería mediante una ofensiva aérea rápida. El golpe también alcanzó la percepción del conflicto dentro de Alemania. La propaganda había presentado los avances militares como inevitables, y cada victoria como prueba de superioridad nacional. Contra el Reino Unido, la ofensiva se vendía como otro paso hacia el nuevo orden europeo. Pero cuando la meta empezó a parecer inalcanzable, también cambió el discurso. Los comunicados oficiales dedicaron menos espacio a Inglaterra y resaltaron otros asuntos. Los medios dejaron de anunciar el colapso inminente de Gran Bretaña. Los bombardeos pasaron a describirse como castigo o como parte de un bloqueo prolongado. El cambio era difícil de ocultar para una población acostumbrada a oír que todo avanzaba. En el mando alemán se buscaron explicaciones. Unos culparon al mal tiempo. Otros señalaron la falta de coordinación entre las ramas militares. También creció la crítica a la estrategia de Hermann Göring, que había prometido el control completo del cielo sin apoyo naval. Su confianza en los pilotos y los aviones no encontró respaldo en los resultados. Las divisiones de liderazgo militar se hicieron más visibles. Por primera vez, el ejército alemán no había alcanzado sus objetivos de inmediato. El choque aéreo con el Reino Unido marcó un giro. La máquina de guerra alemana seguía en marcha, pero ya había mostrado que su avance tenía límites. El fracaso obligó a revisar incluso la técnica. Los mandos buscaron bombarderos con más alcance y mejor defensa. También revisaron las escoltas, la coordinación entre escuadrillas y la logística de suministros. Al mismo tiempo, aparecieron planes alternativos para las campañas siguientes. Ya no era prudente confiar en una sola táctica, ni en un solo tipo de arma. La guerra relámpago había funcionado en tierra. Desde el aire, necesitaba adaptaciones que nadie había previsto. La experiencia británica demostró que la preparación técnica y la voluntad de resistir podían cambiar el rumbo de la guerra. Aunque la población alemana no conocía todos los resultados, sí percibía que algo había cambiado. El aplazamiento indefinido de la invasión y el silencio creciente en la prensa alimentaron la incertidumbre. La propaganda intentó sostener la moral con promesas de victoria futura o de una salida diplomática. Pero surgieron dudas sobre la infalibilidad del liderazgo. En voz baja, algunos empezaron a preguntarse si el Reino Unido era un obstáculo mucho más complejo de lo previsto. No se decía abiertamente, pero el entusiasmo inicial ya no sonaba igual. Con el tiempo, la lucha contra el Reino Unido quedó relegada. Las prioridades estratégicas cambiaron y los esfuerzos se dirigieron a otros frentes. Aún así, la batalla aérea siguió pesando en la cúpula militar. Había expuesto los límites de la aviación, el valor de la logística y la capacidad británica de adaptarse. El mando alemán intentó presentarla como un éxito parcial. En la práctica, había sido un revés. Al no destruir a la Real Fuerza Aérea ni abrir el camino a una invasión directa, el Tercer Reich no pudo extender su dominio hasta el Reino Unido. En el cielo, la estrategia aérea mostró sus fallas. A diferencia de una ofensiva terrestre, el resultado no se medía solo por el territorio ocupado. Todo dependía de coordinar los ataques, calcular el momento y responder a tiempo. La Luftwaffe descubrió que la cantidad de aparatos y la experiencia previa no bastaban. Los británicos conservaron su espacio aéreo, aguantaron la presión y mantuvieron operativa su fuerza. Por eso, el proyecto más ambicioso de Hitler hasta entonces quedó fuera de alcance: conquistar el Reino Unido. La ofensiva no fue solo un retroceso estratégico, fue también la primera barrera que la maquinaria militar alemana no logró superar en el plazo previsto. El fracaso forzó a rediseñar planes, redistribuir recursos y revisar la visión interna de la guerra. El conflicto dejó de ser rápido y unilateral. Aquel verano demostró que una resistencia organizada, respaldada por medios adecuados y una moral firme,
podía frenar a un enemigo que hasta entonces no había sido derrotado. El ritmo del conflicto cambió. Aunque el Reich siguió avanzando en otros frentes, ya no lo hizo con la misma certeza de una victoria inmediata. Barbarroja, la invasión que debía cerrar la guerra. Tras la victoria alemana en Europa Occidental, el siguiente objetivo estratégico ya estaba trazado. Mucho antes de la caída de Francia, Hitler había decidido en círculos reservados abrir una campaña hacia el este. Para el régimen, la confrontación con la Unión Soviética no era una posibilidad lejana, ni una respuesta a una provocación externa. Se consideraba necesaria para asegurar el Lebensraum, el espacio vital que Alemania pretendía conquistar y dominar. El proyecto estaba ligado a la expansión territorial y al anticomunismo. En la visión racial del régimen, los pueblos eslavos eran considerados inferiores. Sus tierras debían quedar sometidas, sus recursos apropiados y sus territorios colonizados. El comunismo soviético representaba además un enemigo ideológico y existencial, cuya destrucción el régimen planteaba como objetivo central. Tras el verano de 1940, Berlín empezó a preparar de forma sistemática la invasión de la Unión Soviética. Gran Bretaña seguía en pie, pero el alto mando alemán ya trabajaba en el siguiente frente. En diciembre, Hitler firmó la Directiva número 21, el documento que puso en marcha la Operación Barbarroja. La Wehrmacht debía estar lista para atacar el este el 15 de mayo de 1941. El plan apostaba por una campaña relámpago: destruir al Ejército Rojo antes de que pudiera retirarse o movilizar sus reservas. La guerra debía ser breve, decisiva y devastadora, como las campañas anteriores en Europa Occidental, aunque a una escala mucho mayor. El despliegue logístico exigía avanzar por un frente de casi 3.000 kilómetros. El grupo de ejércitos norte marcharía hacia Leningrado, el centro hacia Moscú y el sur hacia Ucrania. A esa fuerza se sumarían contingentes de países como Rumanía, Finlandia y Hungría. La suma de todos esos efectivos convirtió la ofensiva en la mayor operación militar organizada hasta entonces. Más de 3 millones de soldados alemanes fueron movilizados, junto con cientos de miles de caballos y miles de tanques, cañones y vehículos. Los preparativos se desarrollaron bajo un secreto incompleto. El volumen de tropas era demasiado grande para pasar inadvertido, pero el gobierno soviético no reaccionó de inmediato, pese al pacto de no agresión firmado en 1939. A primera hora del 22 de junio de 1941 comenzó la invasión. Las tropas cruzaron la frontera oriental sin una declaración previa de guerra. Artillería y aviación atacaron simultáneamente aeródromos, centros de mando y depósitos soviéticos. La Luftwaffe destruyó numerosos aparatos en tierra durante las primeras horas y aseguró la superioridad aérea alemana en casi todos los sectores. Detrás de los tanques y las unidades motorizadas avanzaban las divisiones de infantería. La infantería ocupaba el terreno conquistado, mientras el desconcierto se extendía por las filas soviéticas. Durante los primeros días, el Ejército Rojo, mal preparado y desorganizado, apenas pudo ofrecer una defensa con equidad. Muchas unidades quedaron cercadas y fueron destruidas antes de reaccionar. Las comunicaciones se derrumbaron y el caos alcanzó a los mandos intermedios. En pocas semanas, las fuerzas alemanas habían penetrado cientos de kilómetros y capturado decenas de miles de prisioneros. Una ciudad tras otra cayó. El grupo de ejércitos norte avanzó por los países bálticos, tomó Riga y se aproximó a Leningrado. En el centro del frente, los alemanes cerraron enormes bolsas alrededor de Minsk y más tarde de Smolensk, en Bielorrusia. En el sur encontraron una resistencia mayor y un terreno más difícil, pero aún así avanzaron por Ucrania hasta acercarse a Kiev. Desde Berlín llegaba un mensaje de confianza absoluta. La propaganda describía la campaña como una cruzada contra el bolchevismo, una empresa civilizadora y una guerra preventiva necesaria. Los comunicados insistían en los prisioneros capturados, la velocidad del avance y la supuesta debilidad del enemigo. El derrumbe total de la Unión Soviética, afirmaban, estaba a pocas semanas de distancia. Periódicos y emisoras difundían mapas con los territorios ocupados, mientras los partes del alto mando acumulaban victorias. La población recibía aquellas noticias con entusiasmo, alivio y una sensación de fatalidad histórica.
Para muchos alemanes, la Guerra del Este no era una continuación más de los conflictos anteriores, sino la lucha decisiva por el futuro de Europa. Dentro del alto mando alemán, sin embargo, la seguridad no era unánime. Algunos oficiales dudaban de que la logística pudiera sostener el ritmo de la ofensiva sobre un frente tan extenso. Faltaban suministros, los vehículos sufrían un desgaste constante y había que proteger las líneas de retaguardia. La velocidad del avance encerraba una contradicción. Cuanto más terreno conquistaban, más lejos quedaban los centros de abastecimiento. Además, la resistencia soviética empezaba a reorganizarse. En varios sectores, las tropas del Ejército Rojo ofrecían defensas más compactas y frenaban el empuje alemán. Aún así, las cifras de las primeras operaciones seguían siendo enormes. Más de 500.000 de soldados soviéticos fueron hechos prisioneros en bolsas como las de Minsk, Smolensk y Uman. El territorio ocupado crecía con rapidez, y las divisiones Panzer continuaban abriendo brechas profundas en las líneas enemigas. Los blindados penetraban, rodeaban grandes contingentes y provocaban nuevos quiebres en el frente. El mando alemán creía que un par de golpes más bastarían para hacer caer Moscú y desorganizar por completo el mando soviético. Todo seguía calculado para una guerra corta. Por eso se priorizaban los objetivos militares antes que la ocupación metódica del territorio. Durante las semanas siguientes, las tropas invasoras alcanzaron el Dnieper, el Dwina y otras líneas naturales importantes. Ingenieros militares levantaron puentes y repararon vías férreas para mantener el avance. Las ciudades capturadas caían con rapidez y en muchos casos estaban parcialmente evacuadas. Entre parte de la población local crecía el miedo al avance alemán. Las órdenes de ocupación estaban marcadas por la hostilidad ideológica, pero la prioridad inmediata del mando militar seguía siendo asegurar el terreno y empujar hacia el este. En Berlín, el tono triunfalista no cedía. Las declaraciones públicas de Hitler transmitían la impresión de que la campaña entraba en su tramo final. La imagen de la Unión Soviética como un coloso con pies de barro se reforzaba ante la ausencia de una defensa eficaz. La propaganda repetía que el comunismo sería eliminado y que el continente estaba viviendo una transformación histórica. Los soldados aparecían como heraldos de una nueva era. Los noticiarios mostraban tanques cruzando llanuras interminables, banderas alemanas en pueblos lejanos y mapas cuyo frente avanzaba sin pausa hacia Moscú. En Alemania predominaba la confianza. Después de casi 2 años recibiendo buenas noticias, buena parte de la población esperaba que aquella campaña confirmara otra vez la superioridad alemana. Los partes alimentaban esa confianza. Cada nuevo comunicado anunciaba más prisioneros, ciudades conquistadas y kilómetros ganados. Carteles y publicaciones presentaban al Ejército Rojo como una fuerza desorganizada, arcaica e incapaz de responder. Incluso quienes dudaban en privado sobre la duración de la guerra preferían guardar silencio. La censura, la presión social y el deseo colectivo de victoria mantenían intacto el discurso oficial. Mientras tanto, las tropas seguían internándose en el vasto territorio soviético. Llegar a Moscú antes del invierno continuaba siendo la prioridad estratégica. Aunque surgían obstáculos cada vez mayores, en el alto mando todavía dominaba la certeza de que la victoria estaba cerca. Las decisiones se tomaban pensando en una campaña breve, sin prepararse para un conflicto prolongado. Nadie esperaba una guerra de desgaste. El cálculo era que la Unión Soviética se derrumbaría como habían hecho otros países. El mensaje seguía siendo claro. El final estaba al alcance de la mano. En la propaganda alemana, la Operación Barbarroja se presentaba como una empresa lógica, inevitable y legítima. Todo avance hacia el este se convertía en una prueba del destino nacional. Según ese relato, Alemania luchaba por sobrevivir frente a un enemigo ideológico, racial y militar. La propaganda presentaba la guerra como racional, preparada de antemano y encaminada al éxito. Pero esa imagen aún no había sido desmentida por la experiencia del frente. Al cruzar la frontera soviética, los soldados encontraron un mundo muy distinto. El territorio no terminaba, los caminos se volvían intransitables y el avance se hacía cada vez más difícil. El barro y las pérdidas empezaron a convertir la campaña en una rutina agotadora. Al internarse en territorio soviético, el frente dejó de ser una campaña de avance y se convirtió en una prueba diaria. El cansancio llegaba con cada metro.
El barro no soltaba las botas. La ropa, gastada por el uso continuo, apenas protegía de la humedad, del frío y del viento cortante. Dormían al raso o entre granjas destruidas, sin saber qué traería la jornada siguiente. Un tiroteo, un bombardeo, una retirada improvisada o más kilómetros hacia ninguna parte. Las reservas, calculadas con optimismo, comenzaron a agotarse. Entonces muchos dependieron de recursos locales, cuando todavía quedaba alguno. Las cocinas de campaña no conseguían seguir el ritmo del avance. El hambre se volvió habitual, y solo cedía tras un robo, un trueque o un hallazgo afortunado. Las cartas enviadas a casa hablaban con cautela de cuerpos exhaustos, estómagos vacíos y días sin comida caliente. Después llegaba el frío. Las mantas no bastaban, y tocar el metal de un arma podía helar los dedos. En invierno respirar dolía y los cascos congelados quemaban el cuero cabelludo. El agotamiento terminó afectando también a la mente. Una niebla mental frenaba las decisiones y volvía torpe cada movimiento. Dormir era un lujo escaso, interrumpido por disparos lejanos, alarmas o una ansiedad que mantenía el cuerpo en tensión. El miedo acompañaba la rutina. Incluso durante las pausas del frente, en cualquier momento podían encontrarse con una emboscada, una mina, un francotirador o una ofensiva repentina. No había sensación de seguridad. Algunos escribieron que los momentos más angustiosos eran los silenciosos, porque podían preceder a un ataque. La tensión constante desgastaba incluso a los soldados más curtidos. En diarios personales, algunos reconocían que el Frente Oriental no se parecía a ninguna campaña anterior. Mientras tanto, la propaganda intentaba sostener la moral con relatos heroicos, fotografías de soldados sonrientes y comunicados optimistas. Los periódicos y noticiarios alemanes hablaban de avances triunfales, ciudades conquistadas y una resistencia soviética al borde del colapso. Pero quienes estaban allí contemplaban otra realidad. Las ciudades destruidas no ofrecían refugio ni recursos. La población evacuada o aniquilada había dejado paisajes desiertos, mientras las bajas seguían aumentando. La ocupación del terreno tampoco garantizaba el control. Seguía siendo un espacio de tensión permanente. Algunos soldados conservaban folletos con consignas motivadoras que ya no les decían nada. La distancia entre el relato oficial y la experiencia diaria se hacía imposible de ignorar. Aún así, muchos evitaban dudar en voz alta. Se aferraban a las órdenes conocidas y a la victoria final, más como refugio psicológico que como certeza estratégica. Las cartas de la familia eran uno de los pocos consuelos disponibles. Recibir noticias de casa suspendía, aunque fuera por un momento, la sensación de abandono. Pero incluso esas cartas estaban llenas de cautela. Bajo frases veladas, capaces de esquivar la censura, aparecía el peso emocional del frente. Unos hablaban de la dureza de la vida allí, de noches interminables o de una tierra que parecía no tener fin. Otros dejaban entrever el miedo, la frustración y la incomprensión ante un avance cada vez más lento. La convivencia entre camaradas tenía dos caras. La experiencia compartida estrechaba vínculos, pero el agotamiento también provocaba discusiones, roces y desesperanza. No todos resistían del mismo modo. Algunos buscaban alcohol cuando estaba disponible. Otros se aislaban o actuaban de forma imprevisible. La disciplina formal seguía en pie, aunque el mando ya percibía el desgaste profundo de un ejército todavía operativo. La distancia también deformaba la comunicación con el alto mando. Las órdenes llegaban tarde, a veces se contradecían y podían apoyarse en mapas imprecisos o en supuestos ya anticuados. Sobre el terreno, la realidad desmentía los informes enviados desde Berlín. El enemigo que debía derrumbarse en pocas semanas seguía combatiendo. Las unidades soviéticas se reorganizaban, contraatacaban y obligaban a retroceder posiciones. Cada nuevo intento de avance exigía más recursos, más energía y más vidas. El entusiasmo del comienzo se había extinguido por completo. La euforia dejó paso al agotamiento y la invencibilidad dejó de mencionarse. En su lugar quedó una aceptación resignada de la dureza del Frente Oriental. La rutina ya no descansaba en la promesa de un éxito inmediato, sino en la capacidad de aguantar un día más. En el Frente Oriental,
Hasta un gesto mínimo podía convertirse en una rutina de supervivencia. Antes de salir de patrulla, algunos cruzaban los dedos, otros repetían una frase al acostarse. En el bolsillo llevaban un amuleto o una fotografía familiar, cualquier cosa que les devolviera la sensación de no estar completamente solos y de conservar algo de control en medio del desorden. La retaguardia quedaba cada vez más lejos. Lo vivido allí resultaba difícil de contar y para muchos también de aceptar. Solo los compañeros parecían capaces de entenderlo. La soledad crecía semana tras semana, mientras la promesa de volver pronto se deshacía. Ya nadie hablaba de fechas concretas. El regreso quedaba reducido a fórmulas imprecisas. Cuando todo terminara, si conseguían salir adelante. El tiempo perdió sus medidas habituales. Los días se parecían entre sí, y hasta los relojes parecían inmóviles. Solo las estaciones insinuaban algún cambio, y a veces ni siquiera ellas. Algunos escondían diarios entre la ropa o el equipaje, y esos escritos. A veces eran apenas unas líneas, otras, páginas enteras. Pero todos permitían asomarse a una guerra más íntima y mucho menos decorada. Allí aparecía el miedo a dormir, la imagen de los camaradas heridos que no podían ser evacuados y el agotamiento de marchas de más de 12 horas sin descanso. También quedaban dudas, reflexiones y silencios largos, rotos de vez en cuando por la idea de que aquello no se parecía a lo que habían imaginado. Pocos se atrevían a decirlo en voz alta. La disciplina, la propaganda y el mandato ideológico seguían pesando demasiado. Aún así, para quienes estaban allí, la distancia entre la imagen del frente difundida en Berlín y la experiencia real se volvía imposible de ignorar. La vida en el este no tenía precedente en la experiencia del ejército alemán. Aquel paisaje iba desgastando lentamente la voluntad y poniendo a prueba el cuerpo y la mente. El enemigo podía ser otro ejército, pero también el clima, el barro, la enfermedad y la soledad. Y seguir avanzando era lo que exigían las órdenes. Mientras el frente consumía a los soldados, dentro de Alemania empezaba a crecer otra fractura, la oposición a Hitler. Desde los primeros años del régimen nazi, personas aisladas y pequeños grupos expresaron dudas o rechazo ante las políticas impuestas. Algunos se limitaron a no mostrar lealtad en público. Otros hablaban con cautela en círculos privados. Con el avance de la guerra, esos gestos dispersos adoptaron formas más visibles. Seguían siendo minoritarios, pero bastaron para crear núcleos de resistencia que las autoridades ya no podían ignorar. Entre quienes más participaron había estudiantes, intelectuales y miembros de las iglesias. En algunas universidades surgieron grupos que examinaban la situación del país y trataban de mantener una solidaridad clandestina. El ejemplo más conocido fue la Rosa Blanca, formada sobre todo por estudiantes de Múnich, entre ellos Hans Scholl y Sophie Scholl. Redactaban octavillas y las distribuían para denunciar las atrocidades del régimen, especialmente las cometidas en el Frente Oriental. Su llamamiento no buscaba organizar una revolución armada. Pretendía despertar la conciencia moral de la sociedad y empujarla a resistir. La respuesta del Estado llegó de inmediato y fue despiadada. Arrestos, interrogatorios y condenas a muerte dictadas en juicios sumarios. Fuera de las universidades también aparecieron jóvenes inconformes. Los llamados piratas de Edelweiss rechazaban la disciplina del partido y el adoctrinamiento obligatorio. Organizaban reuniones clandestinas, difundían canciones prohibidas y entorpecían las actividades de la juventud hitleriana. No tenían una estructura formal ni presentaban un plan para derribar el régimen. Su existencia, sin embargo, ya rompía la uniformidad que el poder intentaba imponer. Algunos de esos jóvenes fueron encarcelados. Otros fueron ejecutados sin juicio. Las iglesias también ofrecieron espacios, aunque muy limitados, para disentir. Sectores católicos y protestantes intentaron conservar cierta independencia doctrinal. En determinados casos, figuras religiosas denunciaron la eutanasia forzosa o la persecución racial. El obispo católico Clemens August von Galen pronunció sermones contra el asesinato de personas con discapacidad. No fue detenido, pero varios de sus colaboradores sí lo fueron, y la policía secreta vigiló de cerca sus actividades. Dentro del ejército surgieron además oficiales que empezaban a cuestionar el rumbo del país. Algunos estaban decepcionados por la evolución de la guerra.
Otros habían quedado conmocionados por los crímenes cometidos en los territorios ocupados. En secreto, comenzaron a tramar una salida. Aquellas conspiraciones desembocaron en el intento más ambicioso de eliminar a Hitler, el atentado del 20 de julio de 1944. El plan, dirigido por el coronel del ejército Klaus von Stauffenberg, consistía en colocar una bomba en el cuartel general del Führer, acabar con la cúpula del partido y formar un gobierno dispuesto a negociar la paz. La operación implicaba a numerosos militares de alto rango y había sido preparada con cuidado. La bomba estalló, pero Hitler sobrevivió con heridas leves. En cuestión de horas, el golpe se vino abajo. El régimen reaccionó con detenciones masivas y purgas dentro del ejército y de la administración civil. Más de 5.000 personas fueron arrestadas, muchas sin relación directa con el atentado. Las ejecuciones continuaron. A algunos los ahorcaron con alambre de piano. A otros los decapitaron. Muchos procesos fueron solo una formalidad con apariencia judicial. El régimen incluso filmó los juicios para convertirlos en una advertencia pública. La persecución no se detuvo en quienes participaron directamente en el atentado. También alcanzó a familiares, amigos y colaboradores, fueran culpables o solo sospechosos. Se aplicó una lógica de responsabilidad colectiva. Una acusación de traición podía arrastrar a todo el entorno inmediato del acusado. El objetivo era cortar de raíz cualquier posible brote futuro de oposición. El mensaje quedó claro. En la sociedad alemana no se toleraría ni el gesto más pequeño de disidencia. La población no reaccionó de una sola manera. Bajo la propaganda y una censura estricta, muchos aceptaron la versión oficial que presentaba a los conspiradores como traidores y cobardes. Los discursos públicos exaltaban la lealtad absoluta al Führer y reclamaban castigos ejemplares. Pero entre quienes sufrían directamente las consecuencias de la guerra, comenzaron a aparecer dudas. Para algunos, el atentado revelaba desesperación. Para otros, demostraba que el rumbo del país no era compartido por todos. La propaganda respondió en dos frentes. Reforzó la imagen de una nación unida y de un Hitler presentado como víctima de una conspiración. Al mismo tiempo, endureció los ataques contra los enemigos internos, descritos como saboteadores y espías. Se repartieron carteles, se organizaron actos públicos y se promovieron campañas para denunciar cualquier conducta sospechosa. Después del atentado, incluso el silencio se interpretaba como una amenaza. Después del atentado, la vigilancia dejó de tener límites visibles. Hitler quedó profundamente afectado y empezó a desconfiar incluso de su entorno más cercano. Se apartó aún más de sus asesores, reorganizó su dispositivo de seguridad y ordenó nuevos protocolos para impedir otro intento parecido. Su relación con la Wehrmacht se volvió más tensa. Mientras tanto, crecía el poder de la Schutzstaffel y se multiplicaban los organismos de control. La memoria de quienes se atrevieron a resistir quedó dividida durante toda la guerra. Desde el estudiante que repartía panfletos hasta el soldado que puso su vida en juego dentro de una conspiración casi imposible. Algunos fueron olvidados de inmediato. A otros se les llamó traidores durante años. Solo mucho después del derrumbe del régimen, comenzaron a ser reconocidos como símbolos de una conciencia que, aunque minoritaria, no había desaparecido por completo. La disidencia interna no cambió el rumbo de la guerra, pero dejó una evidencia incómoda. Incluso bajo uno de los sistemas más represivos de la historia, hubo personas dispuestas a cuestionar, desafiar y resistir. En medio del miedo, del control absoluto y de una propaganda omnipresente, algunos eligieron otro camino, aún sabiendo que su decisión probablemente los llevaría a la muerte. Y mientras la guerra total cobraba forma, la economía del Reich tuvo que transformarse. Cuando la guerra se extendió por todos los frentes y la posibilidad de una victoria rápida se desvaneció, la movilización sistemática de todos los recursos se volvió inevitable. Durante los primeros años, el régimen había evitado intervenir profundamente en la economía civil. El fracaso de la campaña contra la Unión Soviética y la entrada de Estados Unidos en la guerra obligaron al régimen a cambiar de rumbo. El giro desembocó, a partir de 1943, en una política de guerra total.
La producción alemana quedó subordinada por completo a las necesidades militares del Estado. El encargado de imponer esa reorganización fue Albert Speer, nombrado ministro de armamento tras la muerte de Fritz Todt. Speer no tenía la formación tradicional de un ingeniero, pero su cercanía a Hitler, su capacidad administrativa y su voluntad de concentrar las decisiones lo convirtieron en el rostro de la eficiencia técnica del régimen. Bajo su dirección comenzaron reformas profundas. Las industrias pasaron a coordinarse estrechamente con el aparato estatal. Las jerarquías empresariales se adaptaron a las exigencias de la producción militar. Se crearon comisiones técnicas, se aprovechó mejor la materia prima y se eliminaron duplicaciones en el diseño de armamento. Speer instaló oficinas regionales de armamento bajo la supervisión de representantes personales. Así, las decisiones podían tomarse con rapidez, sin quedar bloqueadas por la burocracia tradicional. Las estadísticas empezaron a mostrar un aumento notable en la fabricación de tanques, aviones y municiones, incluso bajo los bombardeos constantes. Desde 1943, la propaganda presentó el llamado Milagro de Speer como una prueba de la capacidad alemana para resistir y responder. Pero ese aumento productivo no podía sostenerse solo con trabajadores alemanes. La guerra total exigía más mano de obra. Por eso, el régimen recurrió cada vez más al trabajo forzoso a gran escala, sobre todo con personas procedentes de los territorios ocupados. Millones de prisioneros, civiles y deportados fueron llevados a fábricas, minas y obras de infraestructura. Algunos habían sido capturados en campañas anteriores. Otros eran civiles seleccionados durante redadas en Polonia, Ucrania, Francia y otros países. Viajaban en condiciones precarias, dormían en barracones junto a los complejos industriales, permanecían bajo vigilancia armada y soportaban jornadas extenuantes. La diferencia con el trato recibido por los trabajadores alemanes era enorme. Los castigos eran frecuentes y el control implacable. La supervivencia dependía tanto del rendimiento como de la conducta arbitraria de los supervisores. El régimen presentaba aquella explotación como una necesidad patriótica y ocultaba deliberadamente su dimensión represiva. Dentro de Alemania, la población también fue absorbida poco a poco por la lógica de la guerra total. El reclutamiento de hombres dejó vacíos enormes en la mano de obra, y esos puestos empezaron a cubrirse con la incorporación de más mujeres a la industria. El discurso oficial había defendido un papel tradicional para ellas, pero la presión militar obligó a suavizarlo. Desde 1943 se lanzaron campañas públicas para animarlas a trabajar en la producción de armamento. Se ofrecieron cursos técnicos, se adaptaron fábricas y se establecieron horarios compatibles con la vida doméstica. Algunas unidades de producción incluso instalaron comedores y guarderías. Todo se presentó como un esfuerzo compartido por la victoria. Las revistas mostraban a mujeres con uniformes de trabajo junto a tanques y aviones. Aunque los sectores conservadores miraban estos cambios con recelo, el aparato estatal no permitió que esa oposición frenara el esfuerzo bélico. El control sobre la vida civil llegó a ser casi absoluto. Desde las sedes del Reich se decidía el destino laboral de cada ciudadano. Los empleos se asignaban según las necesidades de la producción y la movilidad de los trabajadores quedaba restringida para evitar desequilibrios regionales. Como los sindicatos habían desaparecido antes del conflicto, ya no quedaba espacio para negociar ni protestar. El Estado fijaba las condiciones de trabajo, la duración de la jornada, el reparto de las raciones y los permisos. Las fábricas funcionaban día y noche mediante turnos rotativos, justificados por la necesidad de alcanzar un objetivo común. La propaganda sostenía todo el sistema y difundía la imagen de una comunidad nacional en armas. El trabajador aparecía como un combatiente del frente interno. Las emisoras de radio empezaron a informar sobre el avance de la producción. Los periódicos celebraban las cifras industriales como si fueran victorias militares. Cualquier desviación del esfuerzo colectivo podía ser denunciada de inmediato como sabotaje o traición. El cambio transformó la vida cotidiana. Las ciudades se llenaron de carteles que exigían sacrificios. Las oficinas se reorganizaron para atender las prioridades estratégicas. En las escuelas se enseñaban ejemplos de disciplina productiva y principios de esfuerzo técnico. Incluso los niños recibían esa formación, mientras los jóvenes eran enviados a fábricas o granjas como parte de su adiestramiento patriótico. Bajo la dirección de Albert Speer,
La economía alemana quedó sometida a una disciplina de guerra cada vez más amplia. Ya no se trataba únicamente de fabricar armas. El régimen quería controlar toda la cultura del trabajo y presentarla como una alternativa superior al supuesto desorden liberal. Según la propaganda oficial, la disciplina podía convertir incluso los peores años en una época de crecimiento y organización. Speer encarnaba esa promesa. En sus apariciones públicas mostraba planos y gráficos, mientras los trabajadores que lo rodeaban hablaban de soluciones prácticas. No llevaba uniforme militar y evitaba el lenguaje ideológico. Esa imagen de técnico al servicio del Führer aumentaba su credibilidad. Hitler lo presentó como parte de una nueva generación de dirigentes alemanes, capaces de unir eficiencia y lealtad. Frente al burócrata tradicional, aparecía el ministro técnico, un gobierno dinámico, ajustado a las exigencias del conflicto. Pero las exigencias no dejaban de crecer. Pronto llegaron racionamientos más estrictos y el movimiento dentro del país empezó a quedar regulado. La guerra empezó a entrar en cada rincón de la vida alemana. Se limitaron a celebraciones privadas y el ocio quedó subordinado al sacrificio. Los espectáculos considerados frívolos fueron prohibidos. El cine debía exaltar la resistencia nacional, mientras la música ligera cedía espacio a las marchas patrióticas y a los coros. Las iglesias conservaron sus actividades, pero también recibieron el encargo de respaldar el esfuerzo colectivo con mensajes de unidad y compromiso. El sistema pretendía no dejar ningún resquicio. Cada ámbito de la sociedad debía servir al mismo objetivo: sostener el esfuerzo bélico. El uso intensivo de mano de obra forzada y la movilización total de los recursos internos permitieron que la economía alemana sostuviera su nivel de producción incluso cuando el rumbo militar se volvió adverso. La propaganda convirtió esa paradoja en una prueba de fortaleza nacional. El sufrimiento empezó a presentarse como inevitable y heroico. La promesa de una victoria rápida fue sustituida por la idea de resistir. Las cifras técnicas ganaron importancia frente a las conquistas territoriales, y el Reich comenzó a aparecer como una máquina cohesionada. La producción de armamento alcanzó niveles récord. Para la propaganda, eso bastaba para demostrar que la causa seguía viva. El discurso cambió, pero el control se hizo más duro. En la fábrica y fuera de ella, cada alemán debía cumplir su función sin vacilar. La guerra total transformó la economía y también el tejido social del Reich. Entonces, llegó el golpe que quebraría esa imagen. Stalingrado, la pérdida del Sexto Ejército y el hundimiento de la moral alemana. La derrota de Stalingrado, confirmada a comienzos de febrero de 1943, cambió la situación militar y el ánimo de Alemania. La pérdida militar fue catastrófica, pero el daño también alcanzó al ejército y al ánimo general de la población. Durante las semanas siguientes, el silencio sustituyó a la retórica triunfal. Los partes dejaron de hablar de victorias, y los altos funcionarios tardaron en pronunciar el nombre de la ciudad. Desde entonces, la retirada fue territorial y psicológica al mismo tiempo. Se extendió por el aparato del Estado y por la población civil, que empezó a mirar el futuro con miedo y resignación. Dentro del ejército, la percepción cambió con rapidez. Hasta ese momento, muchos oficiales habían confiado en que Alemania todavía podía resolver las situaciones más difíciles. La rendición del Sexto Ejército hizo añicos esa confianza. Los informes internos empezaron a reflejar desorientación y preocupación. El enemigo podía reaccionar. La presión aumentaba en otros frentes y mantener una iniciativa prolongada parecía cada vez menos posible. Las comunicaciones entre los mandos mostraban que la estrategia central había perdido credibilidad. Algunos generales llegaron a cuestionar decisiones del alto mando que antes nadie ponía públicamente en duda. La campaña, antes difícil pero todavía manejable, se convirtió en una sucesión de movimientos defensivos con un margen de control cada vez menor. Y en la retaguardia, las señales de retirada comenzaron a ser imposibles de ocultar. Las órdenes de evacuación en los territorios ocupados, la reorganización de unidades golpeadas y la falta de refuerzos suficientes cambiaron poco a poco el relato oficial. Las columnas alemanas en retirada, avanzando por caminos embarrados y a menudo sin protección aérea, se volvieron una imagen habitual.
Los soldados ya no eran conquistadores, sino supervivientes que intentaban mantenerse en pie. Las bajas aumentaban, y con ellas crecía la presión sobre los mandos intermedios, obligados a afrontar situaciones para las que no estaban preparados. La iniciativa alemana se había evaporado. Ahora era el adversario quien marcaba el ritmo. En la cúpula política, el impacto de Stalingrado fue devastador. La seguridad absoluta que Hitler proyectaba empezó a resquebrajarse. En público mantuvo su retórica intransigente, pero en privado se volvió más irritable, desconfiado y poco dispuesto a escuchar opiniones externas. La estructura de mando se endureció todavía más. Las sugerencias se rechazaban, las pérdidas se minimizaban y las propias capacidades se exageraban. Algunos generales advirtieron que el centro de decisión ya no respondía a evaluaciones realistas, sino a una visión deformada de la situación. Las reuniones se volvieron tensas. Señalarnos problemas más graves podía provocar un rechazo inmediato, así que muchos preferían callar. Mientras tanto, la maquinaria propagandística intentaba conservar una apariencia de firmeza, aunque las grietas ya se veían incluso entre los círculos más leales. Al principio, el desastre se ocultó con un lenguaje de sacrificio heroico, defensa hasta el último hombre y fidelidad inquebrantable al Führer. Pero el silencio no podía durar. Los relatos de los prisioneros y las noticias extranjeras que llegaban por canales fuera de control fueron levantando el velo. Las emisoras extranjeras de onda corta empezaron a ganar oyentes. Las familias que no recibían noticias de sus hijos desaparecidos en el frente temían lo peor. Los rumores sobre Stalingrado crecieron sin control, y cada vez menos personas confiaban en las cifras oficiales. En las fábricas y en los barrios, el nombre de aquella ciudad rusa terminó asociado a la catástrofe. Por primera vez, la palabra derrota empezó a tomar forma en la mente de la población alemana. La percepción de la guerra estaba cambiando. Años antes, los discursos de victoria eran recibidos con entusiasmo. Ahora despertaban escepticismo. Las colas ante las tiendas se alargaban. El correo llegaba tarde y la ansiedad se volvía imposible de disimular. La censura seguía en pie, pero las conversaciones ya habían cambiado de tono. En voz baja, cada vez más personas empezaban a contemplar una derrota. Algunos todavía esperaban un giro repentino. Otros se preparaban mentalmente para lo que parecía inevitable. Así surgieron formas de resistencia pasiva. No eran acciones coordinadas ni movimientos políticos organizados. Se manifestaban en la desgana ante el trabajo, el desinterés por las campañas oficiales y la prudencia en el discurso público. La presión del entorno seguía ahí, pero más gente buscaba expresar su malestar sin exponerse a represalias directas. La confianza no desaparecía de golpe, pero se iba retirando de la vida pública y de las consignas repetidas en público. La retirada militar se mezcló con una desconfianza creciente hacia el liderazgo. Muchos percibían que las decisiones ya no respondían a criterios racionales, sino a la obstinación de dirigentes alejados de la realidad. Discursos, condecoraciones y desfiles intentaban levantar la moral, pero cada vez convencían menos. Incluso algunos funcionarios del partido admitían en privado que el impulso inicial se había apagado. Las promesas de una victoria rápida ya no bastaban. En el frente y en la retaguardia, la pregunta empezaba a ser cómo resistir, no cómo vencer. El cansancio, la resignación y el miedo sustituyeron la energía de los primeros años. Sin una ruptura abierta ni un estallido masivo, la sociedad alemana cambió por dentro. El deber continuó, pero la convicción se volvió más débil y la obediencia más automática. En 1943, las ciudades alemanas empezaron a pagar un precio cada vez más alto por los bombardeos aliados. Las noches dejaron de ofrecer descanso. Las sirenas sonaban sin tregua. Las familias enteras se refugiaban bajo tierra y las explosiones sacudían todo a su alrededor. Al amanecer, las calles eran irreconocibles. Donde antes había edificios, quedaban ruinas humeantes. Y Berlín, envuelta en llamas, se acercaba al final brutal de la guerra para Alemania. Cada amanecer llegaba entre polvo, humo y calles irreconocibles. Los comercios quedaron reducidos a escombros y las calles se llenaron de cráteres. Las pérdidas humanas se contaban por miles. Con los servicios colapsados, desaparecieron el agua y la electricidad. Escaseaba la comida y el miedo dominaba la vida cotidiana.
La destrucción material golpeaba también la moral de una población que empezaba a aceptar la derrota como una posibilidad cercana. Mientras tanto, el régimen intentó conservar el control con medidas cada vez más desesperadas. Organizó una fuerza de defensa formada por hombres demasiado mayores o demasiado jóvenes para el servicio regular. Recibieron instrucción apresurada, armas anticuadas y misiones imposibles frente a un enemigo que avanzaba decidido. En las calles aparecían adolescentes con uniformes improvisados y ancianos con armas anticuadas y mujeres que, además de ocuparse del hogar, asumían tareas de defensa civil. Las escuelas cerraron para convertirse en centros logísticos. Las plazas se transformaron en puntos de reparto de armas y alimentos, mientras las instrucciones cambiaban sin parar, y cada barrio intentaba resistir con lo poco que tenía. La propaganda seguía prometiendo una victoria final, pero la mayoría ya no creía esos mensajes. El lenguaje oficial hablaba de contraofensivas. La experiencia cotidiana era una cadena de retiradas, destrucción y muertes. La llegada del Ejército Rojo desde el este se temía como el preludio del derrumbe definitivo. Los rumores hablaban de pueblos arrasados, represalias brutales y deseos de venganza sin freno. En Berlín ya se distinguían los cañones soviéticos, mientras los bombardeos castigaban la capital sin descanso. La antigua capital del poder y del orgullo se había convertido en una ciudad sitiada, sin salida. Las calles estaban cruzadas por trincheras improvisadas. Los edificios servían de fortalezas medio derruidas y los refugios subterráneos parecían tumbas compartidas. Para la población, sobrevivir significaba no saber qué temer más: los proyectiles, el fuego cruzado o a sus propios mandos. Seguían ejecutando sin piedad a quienes consideraban cobardes o saboteadores. El régimen terminó sin discursos ni ceremonias. La decisión final se tomó en un búnker subterráneo, mientras arriba todo se desmoronaba. La noticia circuló entre el caos, sin detalles ni confirmación oficial. El silencio se extendió por la ciudad. Para muchos, aquel silencio significaba que todo había terminado. Ya no quedaban estructuras de mando coherentes, ni un plan, ni una dirección posible. Pocos días después, los representantes alemanes firmaron la rendición, cuando los últimos focos de resistencia fueron cayendo y los soldados que quedaban depusieron las armas. Así terminó la guerra para Alemania. Lo que quedó fue un país en ruinas. Las ciudades eran montañas de escombros. Las comunicaciones estaban cortadas, las fábricas destruidas y las familias dispersas. Los supervivientes recorrían los restos buscando comida, agua o a alguien conocido. Los hospitales estaban desbordados y las escuelas cerradas. No había transporte ni servicios. En el aire quedaba humo, en las calles, silencio, y por todas partes, cuerpos abandonados. El Estado había dejado de funcionar. La autoridad ya no operaba, y cada persona se aferraba a lo poco que conservaba. No quedaba tiempo para pensar.